Aquí estamos con una nueva entrega del curso en vídeo de PHP y MySQL. Vamos a seguir aprendiendo a manejar PHP. Esta unidad la vamos a dedicar a los operadores. Los operadores en programación son signos que actúan sobre uno o más valores o expresiones, que en este contexto se llaman operandos, obteniendo un resultado previsto. Los operadores los vamos a considerar divididos en tres grandes categorías. Operadores aritméticos son aquellos que se emplean para realizar operaciones matemáticas como la suma o la resta. Los operadores lógicos, que se usan para operaciones de comparación. De estos hablaremos más adelante cuando hablemos de las comparaciones. Y otro tipo de operadores, por ejemplo el punto de concatenación de las cadenas que vimos en un vídeo anterior, el operador de asignación y otros operadores de los que hablaremos en su momento. Le vamos a dedicar este vídeo a las operaciones aritméticas que vamos a aprender a manejar con PHP. Empezamos, como siempre, abriendo nuestro Notepad, donde vamos a preparar un código, que aquí lo vemos, que le vamos a llamar operadores aritméticos 1, donde vamos a empezar a ver qué es lo que hacemos. Empezamos abriendo y cerrando PHP, como ya sabemos, y empezamos a escribir. Bueno, pues vamos a declarar unas variables para probar, para hacer pruebas, unas variables numéricas. Empezamos a documentar el código, lo que estamos haciendo, y vemos aquí estas sugerencias que nos hace Notepad, que a veces pueden ser muy útiles, pero cuando estamos escribiendo código pueden llegar a resultar hasta molestas. Entonces, si queremos, podemos desactivarlas para que Notepad no nos haga estas sugerencias y nos deje escribir código libremente. Vemos que Notepad nos hace muchas sugerencias, pero a veces no siempre son útiles. Si nos molestan, nos vamos ahí a configuración, elegimos preferencias y en la ventana que se abre seleccionamos la opción autocompletion, eso es, y desmarcamos estas dos casillas. Las dejamos desmarcadas, cerramos la ventana y ya Notepad no nos va a volver a hacer estas sugerencias. Empezamos con el código y vemos que declaramos aquí un par de variables a las que hemos llamado v1 y v2 y les hemos asignado unos valores numéricos. En general esto no es buena práctica, llamar a las variables con nombres como v1 o v2 que no significan nada. Cuando tenemos un código, lo suyo es llamarlas con nombres que hagan alusión al tipo de contenido que tienen, al uso que se les da, para que nos facilite luego rastrear el código. Pero para este ejemplo nos va a valer perfectamente lo que hacemos. Así es que declaramos las variables, les asignamos unos valores numéricos y vamos a ver cómo sumamos esos valores numéricos. Ahí lo tenemos, vemos cómo creamos una variable a la que llamamos suma y le asignamos, mediante el operador de asignación que ya conocemos, el resultado de evaluar v1 más v2. El signo más es el signo que se emplea para la suma. Y luego tenemos una línea pues para mostrar el resultado de esta operación. Vemos que en esta línea pues concatenamos literales que aparecerán en el navegador interpretados como HTML y concatenamos también expresiones PHP que el navegador interpretará y mostrará su valor como código HTML. Ahí estamos viendo cómo hacemos una operación de resta. Creamos otra variable a la que llamamos resta y le asignamos el valor de v1 menos, signo menos de la resta, v2. Luego vemos que tenemos, al igual que en el caso anterior, una línea para mostrar el resultado de la operación en el documento HTML. El producto es una operación similar. Se realiza con el signo asterisco. Ahí creamos una variable a la que llamamos producto y le asignamos el valor de v1 por v2. En matemáticas se emplea la X, en programación se emplea el asterisco.
La mayoría de vosotros, los que hayáis tocado alguna vez JavaScript o cualquier otro lenguaje, ya sabéis que en matemáticas se emplea la X y en programación el asterisco para la multiplicación. Y ahí tenemos, igual que en los casos anteriores, una línea para mostrarnos el resultado de ese producto en HTML. Ahora vemos dos operaciones más, que son la división, para la que utilizamos una barra inclinada o slash, que se llama, y el módulo. El módulo lo que hace es obtener el resto de una división. Para obtener el módulo se emplea el signo de porcentaje, el signo de tanto por ciento. Ahí lo estamos viendo y vemos las dos líneas que hay también destinadas a mostrar el resultado de esa división. Vemos que cuando utilizamos letras acentuadas utilizamos entidades HTML para que luego el navegador interprete correctamente ese texto y lo muestre correctamente. ¿Vale? Al final de las líneas hemos incluido comentarios respecto a lo que devuelven esas operaciones que ahora mismo comprobaremos. Recordar que como estamos trabajando con el localhost, con nuestro servidor local, tenemos que tener activado y en verde el WAMP Server, que es la herramienta que trabaja con Apache y PHP, tal como vemos ahí. Y ahí tenemos los resultados, vemos que se nos muestran el resultado de las distintas operaciones. Fijaros especialmente en la división que al dar un resultado fraccionario separa la parte entera de la parte fraccionaria mediante un punto, que es la notación por defecto en programación. Y con esto tenemos ya los operadores básicos con los que haremos la mayoría de las operaciones aritméticas en PHP, que como vemos son muy fáciles de recordar. El signo más para la suma, el signo menos para la resta, el asterisco para el producto, el slash o barra inclinada para la división y el signo de porcentaje para obtener el módulo. Y por supuesto el operador igual para la asignación, para asignar un resultado o un valor a una variable. En programación es normal que en una misma expresión se utilicen dos o más operadores aritméticos, que la expresión no sea siempre de 7 por 5, sino que sea más larga, incluya más valores y utilice más operadores aritméticos. En ese caso aparece lo que se conoce como precedencia de operadores, que es ni más ni menos que el intérprete de PHP ejecuta unas operaciones, unas partes de la operación o unos operadores antes que otros, dándole prioridad según unos criterios preestablecidos. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos una operación en la que intervienen tres variables, las dos primeras se multiplican y luego se resta la tercera, y ese es el orden en que se ejecuta. En primer lugar se multiplica V1 por V2, obteniendo 520, y luego se resta V3, que vale 17, obteniendo como resultado 503. Y ese es el orden en el que se ejecuta esta operación. Después vemos una operación parecida, en la que también hay una resta y un producto, pero el producto está después de la resta. Aquí lo que se ejecuta es primero V3 por V4, es decir, 17 por 2, obteniendo 34. Y luego se resta de V1. Se coge V1 que vale 52 y se le resta 34, que era el resultado del producto. Es decir, en primer lugar se ejecuta el producto, esté donde esté. ¿Por qué? Porque los operadores tienen un nivel de prioridad. Son prioritarios los productos, las divisiones y los módulos, y como segundo nivel de prioridad, las sumas y las restas. Los operadores de mayor nivel de prioridad se ejecutan primero y las operaciones, los operadores de segundo nivel de prioridad se ejecutan después. Si en una expresión tenemos varios operadores del mismo nivel de prioridad, se evaluarán de izquierda a derecha, empezando por la operación más a la izquierda y continuando hacia la derecha, como vemos en este ejemplo, donde se multiplica V1 por V2 obteniendo 520 y luego se divide entre V4 que vale 2 obteniendo 260.
Eso es lo que se conoce como precedencia normal de los operadores. Ahora bien, nosotros podemos, si nos conviene, romper esa precedencia forzando a que se ejecuten primero operaciones que sean de segundo nivel y después operaciones de primer nivel. Lo vemos en estos ejemplos donde vemos que primero se ejecuta la resta que está entre paréntesis. Los paréntesis se emplean para romper la precedencia. Y ahí vemos que la resta que está entre paréntesis, es decir, V2 menos V3, se ejecuta en primer lugar. 10 menos 17, que nos da menos 7. Y luego se multiplica por V1 por 52 menos 7 por 52, devuelve menos 364. Hemos utilizado los paréntesis para romper la precedencia. Aquí abajo tenemos otro ejemplo en el que se rompe de nuevo la precedencia de operadores. Mediante paréntesis se fuerza a que se ejecute en primer lugar la resta de V1 menos V3, 52 menos 17, y luego el resultado se multiplique por V4, que vale 2, obteniendo como resultado 70. Y ahí vemos al cargar esta página en el navegador los resultados que hemos previsto. Salen exactamente los que habíamos dicho que iban a salir. Por lo tanto, recuerda que la precedencia normal de operadores es que en primer lugar se ejecutan o se evalúan los productos, divisiones y módulos, que son los operadores de mayor prioridad. Después se evalúan las sumas y restas. Y si en una operación hay varios operadores del mismo nivel de prioridad, se evalúan de izquierda a derecha. Si queremos dar prioridad a operadores de segundo nivel, lo que hacemos es romper la precedencia natural mediante el uso de paréntesis, encerrando entre paréntesis aquellas operaciones que queremos que se ejecuten en primer lugar. En muchas ocasiones se asigna el resultado de una operación aritmética a una de las variables que intervienen en la misma. Es lo que estamos viendo en esta línea de código, que desde el punto de vista matemático podría parecer una incongruencia, pero en programación es muy habitual. Hacemos una operación con dos variables y asignamos el resultado a una de ellas. Cuando hacemos esto podemos utilizar operadores abreviados. Lo estamos viendo en esta otra línea, donde estamos asignando a V1 la suma de V3. Sumamos V1 a V3 y lo asignamos a V1 utilizando un operador combinado de la suma y la asignación, como aquí aparece. Y aquí vemos que el valor de V3 no se modifica y el resultado de la operación se ha grabado en V1. Este tipo de asignación abreviada podemos realizarlo con cualquiera de las operaciones aritméticas que hemos visto hasta ahora en este vídeo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo lo utilizamos con el producto, pero podemos usarlo con cualquiera de las operaciones que ya hemos visto. Y aquí vemos los resultados de las operaciones, tal como los muestra el navegador, que como vemos coinciden con los que estaban previstos en los comentarios del código. Una operación muy habitual con las variables numéricas es tener que incrementarlas o decrementarlas de uno en uno. Para determinados procesos reiterativos se emplea muchísimo. Lo iremos viendo en distintos ejemplos a lo largo del curso. Aquí estamos viendo que existen unos operadores específicos precisamente para hacer esto, para incrementar o decrementar una variable en una unidad. Son el operador más, que incrementa una variable, y el operador menos, que reduce el valor de una variable en una unidad. Lo que hacen estos operadores es que incrementan o decrementan el valor que en ese momento tenga la variable y se lo vuelven a asignar a la misma variable, borrando el valor anterior. Dependiendo de si se aplican antes del nombre de la variable o después del nombre de la variable, actúan de una manera o de otra. Vamos a fijarnos en este código, donde estamos viendo cómo actúan en el caso de poner el operador antes de la variable.
vemos aquí el operador que en este caso se llama de preincremento, porque se ejecuta el operador antes de ver el valor de la variable, y lo que hace es incrementar la variable y asignarla a la que le hemos puesto a la izquierda, en este caso a resultado. Si el operador se coloca detrás de la variable que vamos a modificar, primero asigna el valor de v1 a resultado y luego incrementa v1. La diferencia está en el momento que hace el incremento, antes de la asignación, en el caso del preincremento, o después de la asignación, en el caso del postincremento. Con el decremento, con el signo menos menos, con el operador menos menos, ocurre exactamente lo mismo. Se puede reducir el valor de la variable antes de asignárselo a la expresión que hay a la izquierda, o se puede reducir después de haber hecho la asignación. En ese caso, el valor de v2 pasa a la variable resultado que tenemos a la izquierda y después se reduce, se decrementa el valor de v2. Con estos ejemplos lo estamos viendo y aquí en el navegador estamos cargando el resultado donde vemos cómo actúan en un caso y en otro. En el caso del preincremento o del predecremento, y en el caso del postincremento o del postdecremento. Bien, hasta ahora hemos visto las operaciones aritméticas básicas que podemos realizar con PHP, pero existen otras, por ejemplo, obtener la raíz cuadrada de un número, o elevar un número a cierta potencia, efectuar redondeos, etc. No existen unos signos matemáticos en PHP para tales operaciones, como en el caso de la suma, el signo más, etc., sino que se llevan a cabo mediante funciones específicas que el lenguaje incorpora a este efecto. Para empezar vamos a ver cómo obtener la raíz cuadrada de un número mediante la función sqrt. Esta función recibe como argumento un número que puede ser en entero o en coma flotante, y devuelve la raíz cuadrada del número que hemos pasado precisamente como argumento. Lo vemos en este código, donde estamos viendo que utilizamos la función sqrt, le pasamos un valor y nos devuelve la raíz cuadrada de ese valor. Evidentemente, al igual que ocurre con matemáticas, el argumento no puede ser negativo, no se puede obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Otra operación muy habitual es la potenciación de un número. En matemáticas se habla de n elevado al cuadrado, o al cubo, o a la octava potencia, etc. En PHP utilizamos la función POW, abreviatura de Power, que recibe dos argumentos. El primero es la base, es decir, el número que vamos a elevar a una potencia, y el segundo es el exponente, es decir, la potencia a la que vamos a elevarlo. Los dos argumentos aparecen separados por una coma. Lo vemos en el ejemplo, donde vemos ahí la base, vemos el exponente y vemos el resultado de elevar la base al exponente. El redondeo de un número puede hacerse de tres maneras distintas, según nos convenga en cada caso, y para ello PHP nos proporciona tres funciones. La primera es ceil, que recibe como argumento un número en coma flotante y lo redondea al entero inmediato superior. Lo vemos ahí en el ejemplo como, independientemente de cuál sea la parte fraccionaria, se redondea al entero inmediato superior. La segunda función que utilizamos para el redondeo es floor, que redondea un número, lo vemos ahí, vemos un número en coma flotante, al entero inmediato inferior. Vemos cómo, al igual que en el caso anterior, no importa cuál sea el valor de la parte fraccionaria, se redondea en este caso al entero inmediato inferior. Y por último, una función que tenemos que se llama round, que recibe un número en coma flotante y redondea al inmediato entero superior o inferior, dependiendo de cuál sea el valor de la parte fraccionaria.
Además, esta función puede recibir un segundo argumento para indicar la precisión en cifras fraccionarias que queremos asignar al resultado, de modo que éste no tiene por qué ser entero. Lo vemos en estos ejemplos, donde estamos redondeando a 2 decimales y obtenemos un resultado u otro dependiendo de cuál sea la coletilla de la parte fraccionaria, es decir, el resto de los decimales. Con frecuencia se presenta la necesidad de darle a un valor numérico un formato específico para mostrar una salida en el navegador, por ejemplo, cuando estamos procesando valores que hacen referencia a cifras económicas. Para ello podemos utilizar la función numberFormat. Esta función recibe 4 argumentos, puede recibir hasta 4 argumentos separados por comas, de los que solo el primero es obligatorio. El primer argumento, que es el obligatorio, es el número que queremos formatear. El segundo argumento es la precisión en cifras decimales, es decir, si lo queremos con 2 cifras decimales, con 3 cifras decimales, etc. El siguiente argumento es el carácter que vamos a utilizar como separador de los decimales, que en notación anglosajona suele ser el punto, mientras que, por ejemplo, en notación europea suele ser una coma. Por último, el cuarto argumento, es el separador de los miles. Aquí ocurre lo contrario, en notación anglosajona es una coma y en notación europea es un punto. Entonces, dependiendo de cuál vaya a ser el destino de nuestro código, usaremos un carácter u otro. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos los 4 argumentos y nos muestra el resultado. Otra función muy útil es rand, que genera un número aleatorio, un número entero aleatorio. Por defecto, si no especificamos otra cosa, el aleatorio se obtiene entre 0 y una constante de PHP, que ya viene predefinida con el lenguaje, que se llama randmax, es decir, el máximo aleatorio posible. Este randmax, el valor de esta constante, depende del sistema operativo. Para sistemas Windows, por ejemplo, el valor es de 32.768. Es decir, por defecto la función rand nos genera un número entero aleatorio entre 0 y 32.768 si estamos trabajando con Windows. Si queremos, podemos generar un aleatorio entre 2 límites definidos. Vemos aquí que podemos pasar 2 argumentos a la función rand y obtendremos un número aleatorio entre esos 2 argumentos. Evidentemente, estos argumentos no pueden ser menores que 0 ni mayores que el valor de randmax. Unos procesos muy habituales, sobre todo cuando se trabaja con valores numéricos en programación, es el cambio de base de numeración. Normalmente contamos en base 10, en decimal, pero para determinados procesos podemos necesitar manejar números binarios en la base 2 de tipo 1-0, números en base octal y números en base hexadecimal, que son las más habituales. O también en procesos muy concretos podemos necesitar trabajar con otro tipo de bases de numeración. PHP cuenta con las funciones decbin, como vemos aquí, para convertir un número decimal, un número en base 10, a binario. Decex, que convierte un número decimal a hexadecimal, y decoct, que convierte un número decimal a octal. Las funciones inversas son bindec, para convertir un binario a decimal, hexdec, para convertir un hexadecimal a decimal, y octdec. Te habrás encontrado en ocasiones trabajando con HTML con los códigos de colores que se emplean, que en HTML se expresan siempre en hexadecimal a partir de valores decimales que van de 0 a 255, como ya sabes, para el rojo, el verde y el azul, cuando defines colores de pantalla, de tinta, etc. Bien, pues aquí tienes funciones para cambiar valores de una base a otra. Estas son las bases más normalizadas, la binaria, la hexadecimal y la octal,
pero también podemos utilizar otras bases de numeración con la función baseConvert o baseConvert, así separado con un guión bajo, que recibe 3 argumentos: el valor que vamos a convertir, la base en la que se expresa ese valor, en la que está expresado ese valor, la que podríamos llamar base de origen, y la base de destino al que queremos convertirlo. Entonces la función convierte el número a esa base de destino y nos devuelve el resultado de la conversión. Estas funciones matemáticas que hemos visto aquí son las más habituales, las que más se utilizan pues en todo tipo de procesos de gestión. Veremos muchos ejemplos a lo largo del curso, sobre todo cuando empecemos a desarrollar proyectos un poquito complejos y demás. Veremos cómo emplearlas, cómo las necesitamos y cómo podemos recurrir a ellas. PHP tiene otra serie de funciones matemáticas no tan habituales, para casos mucho más específicos, pero que es bueno saber que están ahí. Por ejemplo, tiene una librería de funciones para cálculos trigonométricos, etcétera. Todas estas funciones y muchas otras capacidades de PHP puedes verlas en la documentación oficial de PHP, que te puedes descargar de la página que estás viendo en pantalla. Ahí tienes la URL. Y es importante que tengas siempre a mano la documentación de PHP, porque aunque sepamos que existen funciones para tal o cual cosa que necesitamos hacer para obtener tal o cual resultado, no siempre nos acordamos de cuál es la sintaxis o el orden de los argumentos, etcétera, o cuál es incluso el nombre exacto de la función, pues porque normalmente hay funciones que no usamos en bastante tiempo y cuando las necesitamos sí nos acordamos de que están ahí, pero cómo se escribía el nombre de la función o qué argumentos recibía, qué resultado devolvía. Para eso nos viene bien la documentación oficial de PHP. De hecho, no existe ningún programador en el mundo que no utilice con mucha frecuencia a diario la documentación como herramienta de consulta. La documentación oficial de PHP no sirve como herramienta de aprendizaje, no es didáctica en absoluto, no es esa su función, pero sí como herramienta de consulta. Y tenemos que estar constantemente recurriendo a ella. Así es que te sugiero que te la descargues. Vemos ahí varias páginas de la documentación oficial de PHP. Te sugiero que te la descargues y que la tengas siempre a mano como herramienta de consulta. Y con esto damos por finalizado este vídeo. En el próximo seguiremos profundizando en el conocimiento de PHP con los condicionales, los sistemas de control de flujo, que son una herramienta muy importante en programación. Los códigos de ejemplo, como siempre, tienes un enlace en los comentarios del vídeo para que te los puedas descargar y puedas cambiar valores, experimentar con ellos para ver los resultados y ver cómo funcionan, pues los distintos operadores, funciones que hemos visto. Nada más, con esto terminamos, nos vemos en el próximo vídeo.